Y Sonia, si me permites, una amiga mía me ha mandado una información sobre ti, estábamos buscando cómo hacer la introducción, la voy a leer textualmente porque me ha apasionado, si me dejas. Claro. Bueno, has escrito, yo estudié teología por amor, porque nadie ama lo que no conoce, y si queremos amar en profundidad, tenemos que conocer en profundidad. Tenemos la inmensa suerte de contar con Sonia Ortega, madre de 3 niños, laica, profesora de Sagrada Escritura en la Universidad de San Dámaso, además autora de un libro maravilloso que, según nuestra amiga María, dice que palabra que te dice algo es un absoluto regalo. Participas en un programa de Radio María, también hemos estado investigando, ¿no? Hay mucha gente buena. Y bueno, el libro se llama La gramática de Dios, el comienzo, ¿no? Para comenzar a enamorarnos de la palabra de Dios. Tengo que decir, a modo particular, que Sonia llegó a mi vida en el confinamiento porque una amiga mía me empezó a mandar unos vídeos y en un grupo de oración nos decía, os tengo que mandar unos vídeos de una chica que hace muy asequible la palabra y el Antiguo Testamento, todas un poco horrorizadas. Y al final acabamos escuchando en bucle un vídeo tras otro, porque creo que el regalo que tenemos de tu parte es que nos haces muy accesible la palabra de Dios. Así que nada, ya sobran las palabras, te dejamos a ti, todo tuyo. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias, Marta. Vaya presentación, ¿eh? No, no sé. Bueno, la verdad es que, o sea, hago de madre, siempre digo, ¿no? Que cuando la palabra de Dios la explica una madre, una mujer, yo creo que tenemos estas entrañas maternales, ¿no? Seamos madres biológicas o no, ¿no? Entonces la intención siempre es que el otro reciba lo que tú quieres darle, ¿no? Así que lo único que hago es partir, ¿no? La carne en trocitos pequeñitos de manera muy sencilla, porque esto es la finalidad, o yo creo que el objetivo de todos los profesores de Sagrada Escritura, o debería ser, ¿no? Quitar las piedras del camino, porque al final la que transforma la vida es la palabra de Dios, ¿no? Y hay veces que la palabra pues tiene dificultades, ¿no? Y los profesores lo que tratamos es de allanar el camino para que la persona que está escuchando se encuentre con el Señor, ¿no? Porque el Señor es el único que tiene palabras de vida eterna y es el único que realmente puede decir a tu corazón, ¿no? Lo que necesita escuchar, ¿no? Y bueno, pues yo hoy os he venido a hablar del Antiguo Testamento, que efectivamente suena como tremendo, pero ya veréis cómo no, y es importantísimo. Siempre digo que la Sagrada Escritura es tan poderosa, ¿no? que muchas veces es desconocida porque tiene tanto poder, ¿no? Y tanta luz sobre nuestra vida que al diablo no le interesa, ¿no? Que profundicemos en ella. Pero nada, estamos dispuestos a hacerlo. Así que os he preparado una pequeña presentación que, bueno, que nos ayudará. Siempre una imagen vale más que 1000 palabras y os ayudará un poco a seguir este camino. Aquí está. El Antiguo Testamento, verdadero Adviento, ¿no? ¿Por qué verdadero Adviento? Porque el camino que lleva a Belén empezó hace mucho tiempo, ¿no? No empezó 4 semanas, ¿no? Sino que realmente Dios tiene un plan, Dios es el Señor de la historia y los hombres somos sus hijos, ¿no? Sus hijos, la criatura más privilegiada de toda la creación, como vamos a ver. Y en el momento en el que esta criatura se aleja del Creador, pues Dios no lo va a consentir, ¿no? Desde un principio, desde el momento de la caída, Dios empieza a preparar este adviento, empieza a preparar esta venida de su Hijo, ¿no? Este es el verdadero camino, el camino que comenzó hace muchos años y que hoy vamos a introducirnos en él. Esta es una cita de un profesor mío, Juan José Ayán, fue profesor mío, ahora está jubilado, es un patrólogo, ¿no? Dice, el conocimiento de la salvación es un conocimiento que salva, que introduce a la criatura en un conocimiento transformante. No se trata de un conocimiento intelectual, sino de un conocimiento que es comunión personal y de amor entre Dios y el hombre. Por eso es un conocimiento que renueva al hombre, que lo hace de nuevo. Esta es la razón por la que estudiamos ahora Escritura,
por la que tratamos de acercarnos a la historia de la salvación, no porque queramos saber muchas cosas, no porque queramos ampliar nuestro conocimiento intelectual, sino porque conocer esta historia es conocer nuestra propia vida. Esta historia nos salva, nos renueva por dentro, pone luz, ¿no?, a aquellas cosas que no podemos entender muchas veces, ¿no? Y que nos lleva sobre todo a pasar tiempo con el Señor. Es un conocimiento que conlleva esto, ¿no?, una comunión personal, tiempo con el Señor. Como todas las buenas relaciones, el tiempo las hace crecer, ¿no? Y todo comienza con la creación, ¿no? Dios creó todo bueno. Estos son temas que, bueno, darían para muchísimo, pero voy a hacer una leve aproximación, ¿no? Dios creó todo bueno, eso es lo que decimos cuando decimos la bondad ontológica y armónica de toda la creación, es decir, todo fue creado bueno, todo funcionaba, todo fue creado armónicamente y todo fue creado para el hombre. Todo lo que vemos ha sido creado para el hombre. Esta es la alta dignidad humana. La única criatura creada a imagen de Dios es el hombre, ¿no? Ni los ángeles tampoco son creados a imagen de Dios, ¿no? Así que todo ha sido creado para él. De tal manera que cuando fue creado había una relación de comunión entre Dios, el hombre y toda la naturaleza, ¿no? La creación da lugar por la sobreabundancia del amor de Dios, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tiene una relación de amor, ¿no? El Padre ama al Hijo al Espíritu Santo, y ese amor es tan grande que se desborda hacia afuera y da lugar a la creación, ¿no? Por eso decimos, hemos sido creados por amor, ¿no? Dios es amor y hemos sido creados por amor. El amor es la razón de ser de la humanidad, ¿no? Y dentro de esta creación, el hombre es la única creada a su imagen. Si leemos con detenimiento un versículo del Génesis, del capítulo 1, nos dice: creó al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó, ¿no? La semejanza era la vocación, es la vocación, alcanzar de todo hombre. Todos los hombres y todas las mujeres del mundo tenemos una misma vocación, es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y esta vocación se materializa en las distintas realidades del mundo, ¿no? La vida consagrada, la vida matrimonial, el sacerdocio, ¿no? Aquel lugar de nuestra vida donde más vamos a amar a Dios, ¿no? Esa es la vocación. Y entonces el hombre fue creado de una manera imperfecta, sin hacer, ¿no? De tal manera que toda su vida fuera un proceso de transformación en el que algún día alcanzaría la semejanza con Dios, ¿no? Por eso decimos que la semejanza es esto, ¿no? Alcanzar la vida eterna junto a Dios, semejarnos tanto a Dios que podamos vivir eternamente junto a Él. La vida en la tierra, el hombre no había sido hecho para morir, sino para, bueno, pues transcurrir, pasar un tiempo aquí en la tierra y después ser transformado para entrar en la eternidad en cuerpo y alma, ¿no? Con un cuerpo glorioso, ¿no? Y el tiempo en el que pasáramos aquí en la tierra habría un equilibrio entre nuestras facultades físicas y espirituales en el hombre, ¿no? Un dominio de nosotros mismos y una entrega completa a los demás. El hombre creado por amor, creado a imagen de un Dios trinitario, el fin de su vida es la entrega total de su vida al otro, ¿no? La entrega completa a Dios y a los demás. Esto es lo que nos hace plenos, felices, lo que nos hace totalmente libres, ¿no? Cuando nos entregamos a los demás. Y esta maravilla, ¿no?, la que Dios había creado todo, vio que era muy bueno, ¿no? El hombre vivía en plenitud y en armonía. ¿Qué ocurre? Pues fuimos engañados, ¿no? Fuimos engañados por el ángel más poderoso del cielo que decidió no adorar a Dios, ¿no? Y fuimos engañados con algo que nuestro corazón deseaba. La serpiente, ¿no?, símbolo del mal, le dirá a Eva: seréis como dioses si coméis de este árbol del conocimiento del conocimiento del bien y del mal, seréis como dioses, ¿no? El hombre está llamado a ser como Dios, a vivir la vida eterna junto a Dios. Es un deseo que hay en el corazón de todo hombre, ¿no? Un deseo de infinito. Pero justamente para poder ser como Dios necesitamos de Dios. El mal engaña
a los hombres, haciéndoles pensar que para ser como Dios tienen que romper su relación con Dios, ¿no? Este es el gran engaño del mundo, ¿no?, de hoy. Parece que para ser libre, para poder vivir mi vida, para ser feliz, tengo que quitar a Dios de en medio, ¿no? Es el mismo engaño de la serpiente, ¿no? 20 siglos después, ¿no? Bueno, muchos más. Desde entonces el hombre comienza a dudar de la existencia de Dios. Y si no duda de ella, duda de su bondad, desconfía de Dios. La realidad se vuelve ambigua, se desdibuja la verdad y se rompe la armonía con la creación. Un mundo sin Dios, un mundo donde el hombre ha roto su relación con Dios, oscurece toda la realidad, todo el sentido último de todo solo es alcanzable con Dios, ¿no? Y entonces al hombre le entra el miedo. El miedo aparece en la historia de la salvación, ¿no?, justamente tras el pecado. El miedo, la desconfianza, la angustia, el desequilibrio entre las facultades espirituales y corporales, las tensiones entre las relaciones humanas. El otro ya no es a quien donar mi vida, a quien dar, sino es algo mío, mi posesión. Entra el dominio, ¿no? La ansiedad. También la corrupción del cuerpo. El hombre que no había sido creado para morir va a conocer la muerte física. Y sin Dios, su alma, que no puede ser corrompida, igual que su cuerpo, no tendrá acceso a la vida eterna, ¿no? Todos los hombres, desde Adán y Eva hasta la muerte de Cristo, no pueden alcanzar la vida eterna, ¿no? Van al Hades, al Seol, a ese lugar de espera, ¿no?, desde donde Cristo después nos rescatará, ¿no? Y en el hombre, en esta situación, va a permanecer una sed de infinito, una sed de Dios, que el hombre va a tratar de saciar de 1000 maneras distintas, ¿no?, con las cosas materiales de este mundo, mediante el placer, mediante tantas cosas, porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios y esto no ha sido borrado tras el pecado. Dios es imborrable en nuestra vida, ¿no? El hombre aparta a Dios de su vida, pero nunca lo podrá expulsar de su corazón. Esta es, como decía San Juan Pablo II, la alarma, ¿no?, la alarma que suena en el corazón de todo hombre y que es el camino de vuelta a casa. Desde entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Que el mal se extiende exponencialmente. Los capítulos del Génesis del 4 al 11 no son una cronología de todos estos acontecimientos, sino que son un mosaico de narraciones, ¿no? Nos van mostrando cómo poco a poco el mal comienza a expandirse, ¿no? El poder del mal. El mal tiene esta capacidad, ¿no?, de expansión. Y vamos a ver cómo Caín y Abel, ¿no?, cómo ese hombre creado por amor para donar su vida empieza a tener lugar la muerte, ¿no?, la muerte de los hombres que se matan entre ellos, incluso siendo hermanos, ¿no? Y parece que el mal vence, ¿no? Parece que este mundo creado por Dios, tan perfecto y tan maravilloso, se va al traste, ¿no? Y el mal comienza a expandirse y vemos escenas verdaderamente oscuras, ¿no?, dentro de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, Génesis 6, del 1 al 5, ¿no?, hasta el punto que Dios dice que se arrepiente de haber creado al hombre. Hay una cosa que nos cuesta mucho entender, que nos escandaliza, ¿no?, y es que para acabar con el mal, Dios tiene que acabar con el hombre, ¿no? Dentro de todo hombre habita, como dirá luego Jesús en el Evangelio, ¿no?, el trigo y la cizaña, ¿no? Y por lo tanto la única manera de acabar con el mal es acabar con el hombre, ¿no? Y Dios no está dispuesto, ¿no?, a acabar con la humanidad, con su hijo creado, ¿no?, su criatura, ¿no? Así que encuentra un hombre justo, Noé, que será prefiguración, ¿no?, de todos los justos, ¿no?, que salvarán a la humanidad y la que seguirán salvando, ¿no? Y aunque tiene lugar el diluvio, ¿no?, esta creación que se vuelve en contra del propio hombre, este justo y su familia se salvarán. De tal manera que hay, ¿no?, desde un principio un querer salvar a la humanidad, ¿no?, un plan de salvación de esto para lo que no ha sido creado el hombre, ¿no?, pero que acabará en la Torre de Babel, ¿no?, donde los hombres han crecido de nuevo en número y lo único que les importa es hacerse un nombre. El hombre ya no quiere
ya no necesita del otro, ¿no? Si lo único que le importa es ser importante, tener un nombre, ¿no? Lucha, ¿no? Por su propia identidad, una identidad que ha perdido, ¿no? Ya no reconoce quién es, criatura, ¿no? Hijo de Dios. Y ahora parece que tiene que hacerse un nombre. Y esto es lo que traerá la enemistad de unos a otros y la falta de comprensión, ¿no? Y de entendimiento. Pero Dios tiene un plan, siempre ha tenido un plan, ¿no? Génesis 3:15, el protoevangelio, ¿no? Ella te pisará la cabeza cuando tú la hieras en el calcañar, ¿no? En el momento de la caída ya se anuncia la salvación, ¿no? Y lo expongo con este sencillo dibujo, ¿no? Dinámica del mal. El mal es expansivo, ¿no? El mal es expansivo. Cuando alguien me ha hecho mucho daño, ¿no? Tengo como una necesidad imperiosa de contárselo a otro de una manera dramática, ¿no? El mal necesita salir de mí y contagiar a otros, ¿no? Cuando he tenido un malísimo día en el trabajo, entro en casa y lo que más me apetece es gritarle a uno a otro, ¿no? Esta es la expansión, la dinámica del mal, ¿no? Y esto es lo que ocurre, ¿no? ¿Veis esta bola gris, ¿no? Es como el mal se expandió por un mundo, ¿no? Que Dios había creado bueno. Pero Dios tiene un plan, ¿no? En medio de todo este mal, Dios quiere salvar al hombre, Dios quiere que todos los hombres se salven. Pero Dios necesita contar con la libertad del hombre. Los hombres hemos sido creados libres, con una libertad perfecta, porque para amar necesitamos ser perfectamente libres, ¿no? En esta vida te pueden secuestrar, te pueden sobornar, te pueden obligar a 40.000 cosas, pero nunca nadie te puede obligar a amar. El amor requiere siempre libertad, ¿no? Así que para poder amar a Dios, para poder abrazar este destino, que es la vida eterna, el hombre necesita esta libertad. Así que Dios va a traer de nuevo hacia sí a los hombres, va a tratar de restaurar, ¿no? Esta relación criatura-creador que se ha roto. Y el plan es que va a elegir a uno para salvar al resto. La intención es salvar a toda la humanidad, pero eligiendo a uno, ¿no? Dice San Agustín, Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Dios necesita de nuestra libertad para salvarlo. Así que ese uno va a ser Abraham, como ahora vamos a ver. De tal manera que de este uno, Dios no elige un pueblo, ¿no? De entre todos los pueblos malos, malísimos, elige a uno. No, Dios elige a un hombre. Más bien habla a un hombre y este hombre le contesta, ¿no? Le contesta y se retoma esta relación que había caído, ¿no? En el jardín del Edén en Génesis 3, ¿no? De tal manera que de este hombre haga una familia que vuelva a tener, ¿no? Esta relación con Dios y después un clan, un pueblo, un reino, de tal manera que el bien y las personas que vuelvan a restablecer esta historia de amor con Dios tenga el suficiente volumen como para que de ellos pueda nacer el que va a salvar a toda la humanidad. Si Cristo se hubiera encarnado en la época de Abraham, no habría cristianismo, no habrían sido salvados los hombres. Dios tiene la intención de salvar a todos los hombres y también a todos los que murieron en el Antiguo Testamento, y la única manera es que los hombres acojamos libremente al Salvador. Y esta es la historia contada de manera muy sencilla, ¿no? Acabamos de ver los orígenes, la historia de los orígenes. Ahora vamos a entrar a la época de los patriarcas. Dios elige a un hombre. Estos patriarcas son Abraham, Isaac, Jacob, que acabarán con José en Egipto. Tras 400 años de esclavitud les sacarán de Egipto y entrarán en la tierra prometida. Será Josué el que entre en la tierra prometida, que comienza a crecer. Serán los jueces los que le ayuden a regir esta tierra prometida y después comenzará la monarquía, ¿no? Tendrán 3 grandes reyes, Saúl, David y Salomón. Aquí Israel llegará al máximo esplendor que ha conocido nunca, ¿no? Pero Salomón fue un rey, ¿no? Que, aunque muy sabio en sus últimos años de reinado, permitió, ¿no? La entrada y la idolatría dentro de su reino a través de las mujeres. Y entonces, a su muerte, el reino, todo Israel se divide en 2, reino del norte, Israel, reino del sur, Judá. Y cuando entra la división, viene la debilidad. A partir de entonces, 5 grandes imperios gobernarán en la tierra prometida. El primero, el imperio asirio, que va a acabar con el reino del norte y lo va a mezclar con muchas naciones. El segundo, el imperio babilonio, que va a acabar con el reino del sur, con Judá, y no solo acabará con el reino del sur, sino que también destruirá el templo de Jerusalén y arrasará Jerusalén.
El imperio persa, el tercero, les permitirá volver del exilio, reconstruirán el templo, y aquí es cuando comienza el judaísmo en sí mismo, se cierran, ¿no? Siendo conscientes de todo lo que han perdido. Después el gran Alejandro Magno sustituirá al imperio persa, es la época del imperio griego, que es un imperio que tratará, ¿no?, de borrar la cultura judía, ¿no? Y aquí se producirán las primeras rebeliones, ¿no?, los macabeos, como ahora vamos a ver. Y esto es lo que conducirá finalmente al imperio romano. En el año 63 el general Pompeyo tomará Jerusalén y comenzará la época del Nuevo Testamento. Fijaos qué sencillo, ¿no?, el camino que lleva Belén. Patriarcas, éxodo, tierra prometida y 5 grandes imperios. Esta es nuestra historia de salvación, nuestro marco fundamental. Vamos a ver a Abraham, ¿no? Sal de tu tierra, ¿no? Abraham recibe esta vocación. Entre todos los hombres del mundo, en un mundo lleno de idolatría, de sacrificios humanos, de todo tipo de barbaridades, hay un hombre que escucha a Dios y que le corresponde, ¿no? Así que Dios comienza, ¿no?, comienza a ganarse su confianza, le enseña a vivir, ¿no?, escuchando la voz de Dios, ¿no? Le promete, ¿no?, le promete las bendiciones creacionales, tierra y descendencia, pero 10 años después todavía no las ha cumplido, ¿no? No será hasta 25 años después cuando Dios cumpla las promesas que le hizo a Abraham. Y Abraham se permanecerá fiel, ¿no?, de tal manera que durante ese tiempo su confianza en Dios irá aumentando, ¿no?, hasta que veremos un Abraham en Génesis 22, ¿no?, de una fe inquebrantable, ¿no?, el padre de la fe. ¿Y cuál es, ¿no? En este plan Dios quiere recuperar a su hijo, ¿no? Y comienza a hacer alianzas, ¿no? Con Noé hizo una alianza y con Abraham hará 2. La segunda, que es la más importante, es la de la circuncisión, ¿no? El hombre volverá a quedar marcado en su propia carne con algo que ha olvidado, ¿no? Su cercanía a Dios, ¿no? Y es imagen de Dios, ¿no? Entonces la circuncisión muestra, ¿no?, esta seña en la carne del hombre, ¿no?, para que no se olvide a quién pertenece, ¿no? Es la prefiguración del bautismo. Bueno, el último patriarca será José, prefigura también de un justo perseguido que acabará en Egipto, ¿no? Dice San Ireneo de León: por seguir al verbo de Dios espontáneamente, sin lazos, es decir, sin leyes, sin prescripciones, a impulsos de la generosidad de la fe, Abraham fue hecho amigo de Dios, ¿no? La época de los patriarcas es una época en la que no hay leyes, ¿no? No hay una serie de normas ni prescripciones que cumplir, sino que siguen, ¿no?, por amistad a Dios, ¿no? Y es de una gran belleza, ¿no? Sin embargo, el pueblo va a perder esta belleza, esta ingenuidad, esta sencillez de la fe tras el cautiverio de Egipto, ¿no? Israel va a permanecer 400 años como esclavo en Egipto, ¿no? Y va a perder esta sensibilidad para con Dios, ¿no? Así que cuando el faraón de Egipto decide acabar con este pueblo tan numeroso que ha crecido, decide comenzar a matar a todos los varones para acabar así con los judíos, Dios decide liberar al pueblo de la esclavitud, ¿no?, para que vuelva a conocer quién es, hijo de Dios, ¿no?, para que vuelva a vivir de acuerdo a su ser, de acuerdo a su dignidad, ¿no?, cómo ha sido creado, ¿no? Y para eso lo saca, ¿no?, lo saca a través de un evento importantísimo que es la Pascua, ¿no?, el paso del Señor. Se van a salvar aquellos que unjan las puertas con la sangre del Cordero, ¿no? Otra nueva prefiguración que acabará en plenitud con la Pascua, ¿no?, con la definitiva nueva alianza, ¿no?, con la sangre de Cristo, ¿no? Pero en este camino de liberación que Dios va a hacer con ellos, lo primero que les va a dar es una serie de leyes, de normas, ¿no?, para que comiencen a caminar, cosas que han olvidado, ¿no?, que el pecado ha ensombrecido y que ellos ya no conocen, ¿no? Pero esto lleva a un peligro, ¿no? Adherirse a lo secundario, ¿no? Quedarse en el mero cumplimiento. Lo que más le cuesta al hombre alejado de Dios es vivir sabiendo que ya no es esclavo. Esto nos sigue pasando igual, ¿no? Lo que más nos cuesta, ¿no?, es realmente llevar a nuestra libertad a plenitud, no ser esclavizados por tantas cosas, no solo materiales, ¿no?, sino por la fama, por el que dirán, por tantas cosas, ¿no? Dios nos enseña a vivir en libertad, pero esto es un bien preciado dentro del hombre.
Este será el camino que realicen hasta el monte Sinaí, donde se les entregarán las tablas de la ley, estas tablas. Todo este camino, el pueblo constantemente querrá volver, ¿no? Es liberado y quiere volver, prefiere, ¿no? Antes que pasar sed, que pasar hambre, prefiere volver a Egipto. Esta es la dificultad. Después, cuando se le entreguen las tablas de la ley, subirá a este lugar que se llama Cades Barnea, desde donde contemplará la tierra prometida. El problema es que una vez que la contemple, no querrá entrar en ella. El pueblo de Israel no querrá entrar en ella. ¿Por qué? Porque pensaban que la tierra prometida sería paradisiaca, ¿no? No habría nadie, sería entera para ellos, no tendrían que pelear por ella, ¿no? Esta es la cuestión, ¿no? Muchas veces nos imaginamos las promesas de Dios a nuestra manera, ¿no? Y cuando la promesa se cumple, no la reconocemos como tal, ¿no? Así que los 40 años que Israel pasa en el desierto no son en este camino, sino son todo este tiempo. Israel permanecerá 40 años en Edom porque no quiere entrar en la tierra prometida. Será la segunda generación la que entre en la tierra prometida. El libro del Deuteronomio es esto, ¿no? La segunda ley a la segunda generación. El paso del mar rojo, la sed, el agua amarga, el hambre. Los israelitas no saben vivir como hijos de Dios, no saben ser libres. Han sido muchos años esclavos y se han acostumbrado a ello. ¿Cuál es la pedagogía de Dios? ¿Qué es lo que quiere hacer Dios con ellos en el desierto? Enseñarles a vivir de acuerdo a su condición. Enseñarles que no solo de pan vive el hombre, ¿no? Las cosas que realmente son secundarias y la única fundamental, ¿no? Las cosas que nos acercan y nos alejan a Dios, ¿no? Y el desierto, esta primera etapa del camino, es el lugar ideal, ¿no? Para confiar, para relacionarnos de nuevo con Dios, ¿no? Sácale, aparta de todo Israel para que se encuentre con el Señor, ¿no? Estas también son muchas etapas que pasamos en la vida, ¿no? De desierto, tan importantes. Y esta alianza, ¿no? Tiene lugar dentro de una teofanía, ¿no? Los 10 mandamientos no son normas, no son leyes a cumplir, sino que son algo que estaba ya inscrito en el corazón del hombre. El hombre no había sido creado para matar, no había sido creado para mentir, no había sido creado para ser infiel, había sido creado para adorar a Dios, para honrar a sus padres, para amar al prójimo, ¿no? Dios tiene que volver a enseñarlo, ¿no? Es algo que estaba y está, ¿no? En la conciencia de todo hombre, ¿no? Pero tiene que revelarlo, ¿no? Porque el hombre lo ha olvidado, lo ha olvidado. El número del Catecismo 2071 dice, aunque accesibles a la sola razón, los preceptos del Decálogo han sido revelados para alcanzar un conocimiento completo y cierto de las exigencias de la ley natural. La ley natural. El hombre ha sido creado así, ¿no? Y esta es la cuestión. Dios comienza a poner luz, ¿no? Sobre este camino con los hombres. Esto es lo que os he enseñado de Cades Barnea, donde no quieren entrar y donde permanecerán 40 años, ¿no? 40 años. Decimos, ¿no? Que todos tenemos un Cades Barnea en nuestra vida, ¿no? Hay un momento donde Dios nos enseña la tierra prometida, la tierra que Él ha pensado para nosotros, y libremente tenemos que elegir entrar o permanecer, ¿no? En aquello que aparentemente nos da seguridad, ¿no? Este es nuestro Cades Barnea. Por eso el Antiguo Testamento nos enseña tanto. La Biblia no habla de historias pasadas, sino que nos habla a partir de historias pasadas sobre nuestra vida. Bueno, y entran en la tierra prometida, entran y aquí Dios cumple sus promesas. Les da una tierra y les da descendencia, se multiplican, ¿no? Sigue esta elección, sigue eligiendo hombres que escuchan a Dios, que son fieles a su palabra, para que ir haciendo de este pueblo un pueblo santo, ¿no? Una nación elegida justamente por ser santos, por responder a Dios, no por ser los más buenos, sino porque en este caminar, ¿no? Se levantan una y otra vez para poder ser fieles a Dios, ¿no? Es Josué, los jueces, los distintos reyes, ¿no? Aquí tiene una alianza, tiene lugar una... Bien. Aquí tiene lugar una alianza muy importante, ¿no? Que es la alianza davídica con el rey David, ¿no? Hemos visto las alianzas con Abraham, luego hemos visto la del Sinaí y la alianza con el rey David, en la que se promete, ¿no? Un descendiente de su trono, ¿no? Que será el mismo Cristo, ¿no?
Y aquí es donde comienza la profecía. ¿Por qué? Porque el pueblo, cuando ha entrado en la tierra prometida, ha decidido que quiere ser como los demás pueblos. Ya no quieren que Dios sea su único rey, no quieren tener un rey humano como todos los demás. Y Dios les concede un rey, ¿no? El primero es Saúl y después era el rey David, ¿no? Pero Dios bien sabe, ¿no?, que cuando el que gobierna se pierde o se aleja de Dios, perderá todo el pueblo. Así que Dios suscita hombres de Dios, hombres con una sensibilidad especial a la palabra de Dios, que serán los profetas, que comienzan a acompañar a los monarcas, ¿no?, en este gobierno para que el pueblo no se pierda. Al principio los reyes escucharán a Dios, pero después a los profetas, pero después veremos cómo no, ¿no? Los profetas, dice también San Ireneo. Dios disponía por adelantado a los profetas, acostumbrando al hombre en la tierra a llevar su espíritu y tener comunión con Dios. El profeta, estos personajes tan importantes como Moisés, como Josué mismo, ¿no? Como el rey David y ahora los profetas, vamos viendo, ¿no?, cómo Dios, ¿no?, comienza a tomar lugar dentro del corazón del hombre cada vez mayor, cada vez de una forma mayor. El hombre va siendo permeable, ¿no?, a esta gracia del Espíritu Santo, de tal manera que Dios va habitando cada vez más en la vida de los hombres, ¿no? Y los profetas, además, dice San Ireneo, indican de antemano que Dios se dejará ver de los hombres. Los profetas encarnan la palabra de Dios, ¿no? Son la palabra de Dios en medio del mundo, de tal manera que prefiguran que algún día la palabra se hará carne, definitivamente, ¿no? El reino se divide. Salomón tuvo 700 concubinas, a través de esto entra la idolatría dentro del reino, y en la asamblea de Siquem su hijo Roboán se quedará con las 2 tribus del sur, el reino de Judá, las tribus de Benjamín y Judá, y el reino del norte con las 10 tribus restantes. Aquí cambiarán los nombres. Cuando ya se hable de Israel, a partir del primer libro de los Reyes, ya solo se hará referencia al reino del norte. Y cuando se hable de Judá, solo al reino del sur, ¿no? De nuevo, el mal, ¿no?, divide, ¿no?, todo lo que Dios había logrado, ¿no?, en esta unidad, ¿no? Y comienza la debilidad. ¿Por qué? El desconocimiento de Dios, dice San Pablo, es el principio y la explicación de todas las desviaciones morales, ¿no? No es que Dios castigue a los hombres, no es que Dios sea un Dios que quiera, ¿no?, el mal para los hombres. Dios es el sumo bien. Dios no puede dar lo que no tiene. Dios no quiere nada malo para los hombres, ni puede dar nada malo para los hombres. El problema es que cuando los hombres, acordaos de esa pelotita gris, ¿no?, cuando los hombres se apartan de Dios, se abren a lo que viene del mundo. Y entonces los males acontecen en la vida de los hombres, ¿no? Desconocer a Dios, apartarse de Dios, es perder el rumbo en un mundo inundado de mal, inundado de sufrimiento. Sin la luz de Cristo, sin la luz de Dios, el hombre está perdido en medio del mal. ¿Qué hará el imperio asirio, el primero de ellos? Pues acabará con el reino del norte en el año 722 con la caída de Samaria. Los profetas Amós y Oseas son los profetas de este tiempo y hablan de un amor esponsal. A Dios le duele de todo corazón, ¿no?, lo que está ocurriendo. Va a ver como su pueblo elegido, ¿no?, ese resto de hombres en medio del mundo, ¿no?, de los cuales tendrá que nacer el Mesías que salve a toda la humanidad, van a ser asolados, ¿no? Y muestra el dolor con toda su apertura. Ahora lo vamos a ver, Gesed, ¿no?, que es un amor misericordioso. En el reino del sur permanecerá durante el imperio asirio, no caerán, y la profecía empezará a concretar estos signos, ¿no?, este camino que lleva a Belén. Nos dará un signo, la Virgen está encinta, ¿no?, y tú, Belén de Efratá, ¿no?, la profecía empieza a concretarse en lugares concretos, en acciones concretas. Esta es la misericordia que Dios ya muestra en el Antiguo Testamento, ¿no? 2 términos, uno es este, Gesed, que es un amor misericordioso. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir un amor misericordioso? Un amor inquebrantable, porque es un amor de padre. Es un amor
que aunque el hijo haga lo que haga, aunque el hijo destroce su vida, haga lo que haga, el padre nunca podrá dejar de amarle. Aunque el hijo sea infiel, aunque el hijo le robe todo lo que tiene, aunque el hijo haga lo peor que podamos pensar, el padre nunca podrá dejar de amarle. Ese es el amor de Dios. Es un amor que también se expresa en hebreo como rahamim, ¿no? Que es en misericordia hace alusión al corazón, ¿no? Y rahamim hace alusión a las entrañas maternas. Es un amor que está grabado en el mismo corazón de Dios, ¿no? Somos imagen suya, ¿no? Y por lo tanto, nunca hagamos lo que hagamos, nos dejará de amar, ¿no? Sus discípulos le abandonarán todos, ¿no? Y Jesús seguirá entregando la vida por ellos, ¿no? Imperio babilonio acabará con el reino del sur y la profecía, ¿no? Comenzará a mostrar que Dios tiene poder, que Dios tiene poder. Habacuc, que es un profeta que le va a preguntar a Dios constantemente, ¿por qué tanto mal? ¿Por qué tanta violencia? ¿No? Dios le hará ver, ¿no? Y le hará ver, y entonces él comprenderá que el mal no tendrá la última palabra, no tendrá. Y vienen los 3 grandes profetas del Antiguo Testamento. Bueno, hay 4 grandes profetas, los profetas mayores, que son Jeremías, Ezequiel, Isaías y Daniel, y 3 de ellos profetizan durante el Imperio Babilonio. Es cuando se destruye por completo el reino de Judá, todo Jerusalén, el templo, y se van al exilio, ¿no? Y Jeremías va a hablar de una nueva alianza. Pondré mi ley en su corazón. Ezequiel va a hablar de un corazón nuevo, derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. Isaías hablará de consuelo, consolad a mi pueblo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues fijaos, hasta ahora todos los profetas habían mostrado el pecado del pueblo. Habían anunciado el castigo por el pecado, el pueblo muerto de miedo se convertía y comenzaba una época más o menos estable, pero rápidamente volvían a pecar, ¿no? Se anunciaba el castigo y se convertían de nuevo. Lo que ocurre con los grandes profetas, los 3 grandes profetas, es que en el momento de mayor pecado de Israel, donde Israel ha abandonado por completo a Dios, ha hecho todo tipo de barbaridades, ¿no? Ha perdido el templo, ha perdido Jerusalén, ha perdido toda la tierra prometida de norte a sur, los profetas no anuncian castigo, sino anuncian salvación. Y cuando el hombre se siente salvado en medio de su pecado, se produce la conversión. Cuando el hombre se siente amado en medio de su pecado, cuando ya nadie te ama, cuando todos te han dejado de lado, cuando lo has perdido todo y Dios te dice en medio de tu pobreza que te ama, esto produce la conversión del corazón. La conversión definitiva del pueblo de Israel acontece aquí en el exilio, ¿no? Se anuncia así, ¿no?, la nueva y definitiva alianza, que es la que está, una nueva alianza, dice Jeremías. ¿Cuál es? Es la prefiguración de la última y la nueva y definitiva, la Eucaristía, ¿no? La salvación no vendrá de fuera, no vendrá porque el hombre se porte bien, no vendrá porque el hombre cumpla los mandamientos, sino será porque el hombre acoja dentro de su corazón a Dios y será Dios el que transforme la humanidad del hombre caída, ¿no? La Eucaristía, ¿no? El corazón de los hombres será cambiado desde dentro. Recibirán al mismo Dios y solo Él transformará, ¿no? Esta es la salvación de los hombres, que Dios se entrega por nosotros y nos transforma desde nuestro interior, ¿no? Es impresionante esto. El imperio persa es un imperio que políticamente tiene una diferencia con los anteriores, es mucho menos violento y prefiere llevarse bien con sus súbditos, así que les permite regresar a la tierra prometida, ¿no? Allí reconstruyen el templo y un pueblo de Israel ya convertido, ¿no?, sabiendo que Dios en medio de su pecado les ha amado, ¿no?, deciden, ¿no?, reconstruir Jerusalén y su propio judaísmo, ¿no? Y la profecía es tremendamente ya cercana, ¿no?, al acontecimiento de Cristo. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de perdón y de oración, y volverán los ojos a mí hacia el que traspasaron, ¿no? El Señor será el Rey del mundo. Aquel día no quedará ni un comerciante en el templo del Señor, ¿no?, o el derramamiento del Espíritu. Y el último profeta, Malaquías, y la última profecía del judaísmo,
Dice así en el último versículo 23, mirad, os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y terrible, ¿no? El profeta Elías, que no será otro que San Juan el Bautista, ¿no? Antes de la venida del Señor vendrá San Juan Bautista. Y al final de este camino serán los macabeos, ¿no? Son los últimos años del Cuarto Imperio, el Imperio griego, y los Seleucidas, ¿no? Que es uno de los generales de Alejandro Magno que heredan su imperio, pues de uno de ellos, Antíoco IV Epífanes, realizará una cruenta persecución a los judíos, ¿no? Hasta tal punto que se va a cometer lo que ellos llaman la abominación de la desolación. Se profanará el templo de Jerusalén, quemarán todos los libros de la ley, ¿no? Y veremos tres personajes y muy importantes dentro de los macabeos, Judas, Jonatán y Simón, de la misma familia, que a partir de una fe inquebrantable empezarán a conquistar cierta independencia para el pueblo judío. En estos libros veremos a los primeros mártires, ¿no? El pueblo muestra que merece la pena entregar la vida por Dios. Este es el signo de que el pueblo está preparado para acoger la salvación. Es el momento más cercano a la plenitud de los tiempos, porque Dios ha ido haciendo, ¿no? Con su pedagogía, ha ido enseñando a los hombres, ¿no? A acercarse, a comprender cuál es el sentido de la vida, quién es Dios, cómo vivir, hasta que el pueblo, al final del Antiguo Testamento, está dispuesto a entregar la vida por Dios, ¿no? Así que veremos, bueno, grandes ejemplos. Aquí tenéis el de Lazar, la vida y sus hijos. Y este, que es el último libro histórico, acontece a los umbrales de la plenitud de los tiempos, donde Dios se entregará totalmente en su Hijo. La plenitud de la revelación acontece en lo que estamos a punto de celebrar, la Navidad, ¿no? La revelación de Dios es una autodonación, revelarse es darse, ¿no? Dios se da a los hombres y el momento de mayor donación de la historia es cuando se entrega por completo, haciéndose un hombre, para que ya no conozcamos a Dios a través de una voz en una zarza, en un monte o a través de la voz de los profetas, sino que todos y cada uno de los hombres podamos conocer y contemplar a Dios en un tú a tú, de hombre a hombre. Y esto ya es la segunda parte de la historia para otro día. Sonia, muchísimas gracias. Es apasionante. Bueno, es que la historia de la salvación es apasionante, ¿no? Es la historia de amor más bonita del mundo, ¿no? Entonces es apasionante. Es apasionante, pero es una gran desconocida, porque el Nuevo Testamento es verdad que si más o menos has estado en un colegio religioso, es más asequible, pero el Antiguo Testamento se nos hace muy arduo muchas veces. Sí, sí, totalmente, es desconocido, nos falta mucha formación. Esto es lo que nos ocurre hoy en día. Tengo tres preguntas Venga. que me han hecho. A ver, parece que en el Antiguo Testamento, aunque luego las dos respuestas, pero ha llegado al principio, da la impresión que Dios siempre está castigando al hombre, con independencia de que el hombre se aleje de Dios, ¿no? Pero la imagen, quizás por desconocimiento que tenemos de Dios Padre, es un Dios Padre lejano al hombre, como que parece siempre que va a decir, te pillé, ¿no? Vas a tener las consecuencias de lo que has hecho, o por lo menos es lo que percibimos por nuestra ignorancia, ¿no? Sí, eso es decir, mira, todo el Antiguo Testamento es este acercamiento de Dios hacia los hombres, ¿no? Hombres que viven en, pues mira, hacía la semana pasada, estoy haciendo un curso sobre profetas, ¿no? Y veíamos al profeta Jeremías, que es justamente aquí a la vuelta del exilio, ¿no? Una de las acusaciones que hacía el profeta Jeremías era que los hombres en el tiempo de Jeremías, es decir, estamos hablando del año 500 antes de Cristo, seguían inmolando a sus hijos, ¿no? Quemando a sus hijos, lo que es el valle de la Kenna, de la basura, que llaman ahora los judíos, ¿no? Hacían sacrificios a Moloch. El propio texto habla del tofet, ¿no? Que es el tambor, ¿no? Se tocaban los tambores para no escuchar los gritos de los niños. Es decir, el pueblo realmente, ¿no? Es un contexto de violencia tremendo en el que vive todo el Antiguo Testamento. Entonces, esta es la cuestión, ¿no? Tendríamos que hacer una introducción a la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura tiene dos autores, un autor humano y un autor divino, ¿no?
Esta es la naturaleza del texto bíblico. Entonces la palabra de Dios nos llega a través de las palabras de los hombres, hombres que escribieron en ese contexto tan violento y en ese mundo, en esa cultura, con esa lengua, y que al transmitirnos, ¿no?, aquella experiencia con Dios, utilizan este tipo de lenguaje, que era el lenguaje de la época. Entonces muchas veces nosotros lo interpretamos mal, aludiendo que es Dios, ¿no?, ese Dios de te pillé, ese Dios de castigador, ¿no?, cuando es todo lo contrario, ¿no? Es un Dios que está a la espera constante, ¿no?, que cada palabra de Dios en el Antiguo Testamento es una palabra de amor hacia su pueblo, ¿no? Mientras que el pueblo se pierde constantemente en lo que hay alrededor del mundo, ¿no? Se mezcla, ¿no? Se mezcla y esta es la cuestión, ¿no? Por lo tanto, para conocer bien el Antiguo Testamento hay que estudiar un poco, hay que adentrarse en los libros, ¿no? Y alucinaríamos, nos impresionaría. Y además, no conocemos bien el Nuevo Testamento si no conocemos el Antiguo Testamento. Todo lo que habla Jesús en el Nuevo Testamento tiene una referencia al Antiguo. Y muchas veces nos pasa desapercibido porque no conocemos el Nuevo, ¿no? Entonces, Dios hace un camino con los hombres como padre bueno que es, ¿no? Muchas veces, pues las que somos madres de familia, ¿no? Tú has ido regañando a tus hijos muchas veces, ¿no? Y para ellos eres la peor madre del mundo, el castigo más horrible del mundo, ¿no? Cuando les has dejado sin salir o les has dejado sin postre un Natal, ¿no? Y parece como el horror del mundo, ¿no? Cuando es una manera de amar. Les castigas porque les amas, ¿no? Y les enseñas y les educas porque les amas. Y algún día, cuando ya son mayores, comprenden que todo eso lo hiciste por amor, ¿no? Este es el Antiguo Testamento, este es el camino. Qué bonito. Luego has dicho en un momento que les costaba mucho al hombre dejar de ser esclavos. Y entonces preguntan que si realmente esto también no nos pasa ahora, nos cuesta mucho dejarnos amar por Dios, ¿no? O sea, quizás nuestra seguridad está en el cumplimiento y cuando o sea, perdemos como suelo, ¿no? Quizás. Sí, sí, totalmente. Sí, hago esa referencia justo por eso, ¿no? Porque somos esclavos de tantas cosas, ¿no? Somos esclavos no solo de las cosas materiales y de la comodidad, vivimos una sociedad eh, tremendamente cómoda. Entonces damos por sentado absolutamente todo y cuando esto no se da, bueno, es que se nos acaba el mundo, ¿no? Si me voy a duchar y no hay agua caliente, Dios mío, horror, ¿no? Cuando en África no hay agua caliente, ¿no? Y la gente se ducha y eso no es un sacrificio, ¿no? Porque es el día a día, ¿no? O el no poder comer carne o un montón de cosas, ¿no? Vivimos acomodados, ¿no?, en lo que creemos que necesitamos para vivir, como el pueblo de Israel, ¿no? Es que yo lo que necesito para vivir es tener una buena casa, tener un buen coche, tener esto, tener, cuando solo una cosa es necesaria, ¿no? Porque es la única que ilumina la vida y que las ordena todas, ¿no? Entonces, cuando Dios no está en el centro de la vida, todo lo demás se nos desordena, ¿no? Y como tenemos ese deseo de infinito tan grande, necesitamos, ¿no?, como saciarlo, ¿no? Entonces lo saciamos como intentando tener seguridades, ¿no? Si no son seguridades materiales, son seguridades afectivas, ¿no? Que los demás me quieran, que los demás les parezca bien mi trabajo, que me alaben, que me valoren, ¿no? Lo que el otro diga, ¿no? Seguridades, ¿no? Cuando nuestra única seguridad es Dios. O sea, todo el Antiguo Testamento es un camino en el que Dios les enseña a ser libres, ¿no? A que la única seguridad de nuestra vida es estar cerca de Dios, ¿no? Y lo demás se nos dará por añadidura, ¿no? Entonces, este es el problema de nuestra esclavitud hoy en día igual. Dar las cosas Luego, para no solo a Dios. otra cosa, pero bueno, realmente no tiene que ver con el Antiguo Testamento, pero me parece muy bonito, ¿no? Que la salvación no viene por el cumplimiento, sino por acoger la salvación que el Señor nos ofrece y dejarnos ir transformando. Esto también es otro concepto que nos cuesta mucho llevar a nuestro día a día. Entonces nos preguntan cómo podemos hacer para favorecer ahora que va a nacer el niño, cómo podemos hacer para acoger esa salvación y dejarnos transformar por Dios y no tanto hacer nosotros hacer. Pues mira, es la Eucaristía. Es que si realmente nosotros, o sea, hay que pedirle al Señor siempre que, Señor, o sea, dame luz, ¿no? Para realmente saber lo que es la Eucaristía, ¿no? Porque la Eucaristía es el cuerpo de Cristo, es la humanidad de Cristo, ¿no? Que llevada a su plenitud, este sería otro capítulo muy bonito que habría que hablar, ¿no? Porque Cristo también nace con la imagen, ¿no? Cristo humano, ¿no? Nace con la imagen
de Dios, pero tiene que transformar su vida para alcanzar la semejanza, ¿no? Así que la humanidad de Cristo llevada a su plenitud, ese es el cuerpo de Cristo que nosotros recibimos en la Eucaristía, de tal manera que cada vez que comulgamos, la humanidad plena de Cristo se pone en contacto con la nuestra y la transforma, ¿no? Es que esto es impresionante, ¿no? Y hay que permitir, ¿no? Hay que permitir que Dios haga esto en nuestra vida, abriendo nuestro corazón, siendo conscientes de lo que ocurre, ¿no? De lo que estamos recibiendo, de lo que estamos viviendo, ¿no? Y esto es lo que te hace ir soltando, ¿no? Te hace ir soltando, ¿no? Señor, o sea, eres tú el que transforma mi vida, eres tú el que pone. Pero nosotros tenemos esta tendencia a controlar todo, ¿no? Es como cuando vamos al sagrario a preguntarle al Señor, ¿qué debo hacer? ¿Blanco o negro? ¿Qué debo hacer? Esto o lo otro, ¿no? Es que no se trata de eso, ¿no? Se trata de que el Señor vaya transformando, ¿no? La luz vaya entrando en ti, ¿no? Y a lo mejor estás haciendo la comida y viene a tu cabeza, ¿no? Realmente viene la luz, ¿no? Pero es que esta es la vida, ¿no? Esta es la vida de gracia, la que va siendo transformada poco a poco, va siendo la luz que entra para encontrar el sentido de todo. Así que hay que fiarse de Dios, hay que fiarse de que Dios tiene un plan, que siempre lo ha tenido y que lo sigue teniendo, y que ninguno de nosotros le pasamos desapercibidos, que estamos dentro de ese plan, que Dios conoce cada pelo de nuestra cabeza, que Dios sabe, que Dios es el Señor de la historia, no nosotros, no, no nosotros. Luego nos preguntan un consejo para ir conociendo poco a poco el Antiguo Testamento, qué nos puede ir guiando, cómo nos podemos ir introduciendo y enamorándonos de la palabra de Dios. Yo empecé haciendo en el confinamiento, porque me parece que es la manera más sencilla de conocer el Antiguo Testamento, personajes bíblicos, ¿no? Empecé pues con Abraham, con José, ¿no? Personajes bíblicos que nos van a ayudar a no tener que estudiar el Antiguo Testamento así como libro por libro, toda la historia, sino ir viendo, ¿no? Personajes que me van conduciendo y me van viendo toda esta historia y que además tienen dentro tanto, ¿no? Tanto que habla a nuestra vida de hoy, ¿no? O sea, no es lo que os decía antes, no es un estudio como de historias antiguas, sino que Dios, a partir de estas historias, nos habla a nosotros. Entonces, en la página de la Fundación In Mary's Hands, ahí están colgados todos los personajes bíblicos. Hay 7 del Antiguo Testamento, creo, y 7 del Nuevo Testamento. Y estos nos van, ¿sabes? Nos van dando un poco de luz en este sentido. Pero bueno, pues es lo que decía al principio, ¿no? Sagrada Escritura requiere tiempo, porque Dios quiere que pasemos tiempo escuchando su palabra, ¿no? Y hay que ponerse, ¿no? Hay que ponerse, no es Google, ni mucho menos, ¿no? Lo metemos y obtenemos, sino que esto requiere tiempo. Hay que dedicar tiempo. Adiós. Sonia, ¿me permites una pregunta personal? Claro. ¿Nos podrías contar tu vivencia con las calcutas? Bueno, con las... sí, es que me ha impresionado, entonces me he quedado con esto. ¿Cómo fue tu relación con ellas? ¿Cómo llegaste a ellas? ¿Cómo es que una hija tuya pues viene de manos de la Madre Teresa? Perdona que haya sido tan invasiva, ¿eh? No, no te preocupes. No he Sí. podido evitarlo. Nada, nada, pues oye, será que el Señor la ha puesto en el corazón, es así. Bueno, yo conozco a las misioneras desde que tenía 16, 17 años y entonces iba, cuando tenía esa edad, iba al comedor que tenían en el puente de Segovia en aquel momento y también a la Casa de Madrid todos los viernes de mi vida que yo tenga memoria, ¿no? Desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche cuidaba de las mujeres del ISIDA, ¿no? Iba con mi madre. Y bueno, pues yo he sido azafata de vuelo muchos años, entonces pues allá donde iba también, pues las llevaba a paquetes, iba a todas las casas bueno, pues que donde ellas estaban. Y entonces, bueno, yo me casé, tuvimos 2 hijos, después ya no podíamos tener más y habíamos comenzado el proceso de adopción, ¿no? Y nosotros siempre queríamos adoptar pues en una casa de las hermanas. La India en aquel momento estaba cerrada, la adopción no se podía, entre España y la India estaba cerrada, y entonces pues íbamos a adoptar pues en Etiopía o cualquier otra casa de las hermanas. Pero providencialmente pues surgió un viaje a Calcuta en unas vacaciones de pues marzo, yo creo que era, y mi marido y yo pues tuvimos la suerte de poder irnos juntos, ¿no? A Calcuta 15 días los dos. Y en aquel momento la superiora de la casa de Sisubaba, del orfanato de las misioneras, era Sister Tina María, que había sido la superiora de Madrid durante 10 años. Entonces me conocía muy bien, conocía mi historia perfectamente, vamos, me había visto crecer en su casa.
Y entonces, pues nada, el primer día llegó y me dijo, ay, tengo una niña guapísima, es sorda, pero es muy lista. Típico las hermanas, ¿sabes? Y yo, hermana, pero esto no puede ser porque la India, España está cerrado, esto cómo vas a hacer, bueno, tú vete con tu marido y lo rezáis y tal, vais a la adoración y lo rezáis y tal. Y entonces, bueno, sorprendentemente lo hablé con mi marido y mi marido me decía, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Pues si es de Dios, pues ya está, ¿no? Así que al día siguiente llegamos a Sisubaba, que íbamos por la tarde, íbamos a Prendan por la mañana, Sisubaba por la tarde, llegamos a Sisubaba y yo le dije a la hermana, bueno, hermana, vamos a intentarlo, pero los 15 días que vamos a estar aquí yo no quiero ver a la niña, porque yo no sé si realmente esta será mi hija o no será mi hija, entonces yo me ocupo de todos los niños que quieras, pero de ella no. Y mi marido Ángel, que es así, dijo, pues yo sí, pues yo todos los días con la niña. Y pasó algo muy bonito, ¿no? También providencial, ¿no? El último día yo estaba dando de comer a los más pequeñitos, que era a los que tenía, estaba dando de cenar a los más pequeñitos y entonces de repente escuché por detrás Sonia, me di la vuelta y era mi marido con Maitri, ¿no? Y en ese momento sentí lo mismo que cuando vi a mi hija mayor nacer, ¿no? Y entonces me empecé a llorar, a llorar, a llorar, ¿no? A llorar porque en ese momento tuve como la certeza de que Maitri era mi hija, ¿no? Y fui corriendo a Sister Tina María y le dije, es mi hija. Y Tina María decía, bueno, esto me ha salido estupendamente, ¿no? Fue realmente pues, algo que el Señor puso en mi corazón porque tardamos 2 años después en poder traer a Maitri a España, ¿no? La pudimos traer porque tiene un 60% de discapacidad y pues la trajimos por Pasillo Verde, pero fueron 2 años de una lucha tremenda, ¿no? Donde lo único que permanecía en nuestro corazón era esto, ¿no? Esta certeza de que el Señor nos la había mostrado, ¿no? Así que nada, Maitri hoy, pues ya os digo, va a cumplir 18 años, es estupenda, va a acabar cuarto de la ESO. Y luego, pues allá donde vamos, nosotros llevamos 10 años viviendo en Liberia 3-4 meses al año y somos vecinos de las misiones de la caridad de allí, o sea, es que el Señor nos lleva siempre. Qué maravilla, Sonia, escucharte. Y ya como madre, sin que María me regañe, que es la que lleva los tiempos, te tengo que pedir un consejo. Venga. ¿Cómo transmites la fe a tus hijos? Pues es que siempre ha sido muy natural. Mis hijos ya son mayores, o sea, tengo una de 21 y uno de 20, y luego Maitri con 17. En mi casa siempre la fe se ha vivido de manera muy natural, o sea, es parte de nuestra familia, ¿no? Siempre hemos rezado juntos, siempre hemos ido a misa juntos, y cuando a mi marido lo destinan a Liberia, pues toda la familia se fue a Liberia, o sea, ha sido como algo muy natural. Entonces yo, cuando los niños crecieron, me sorprendía mucho, ¿no? Cuando empezaron, por ejemplo, ¿no? Cuando empezaron a ir a misa todos los días, ¿no? Yo decía, o sea, qué milagrazo, ¿no? Oh. ¿Esto de dónde sale, no? O sea, quiero decirte que no es tanto, ¿no? Lo que tú hagas, sino como tú vivas, ¿no? O sea, una vez un sacerdote me dijo, no te ocupes de su santidad, ocúpate de la tuya, ¿no? Pues en mi ¡Qué caso, bueno! sí, en mi caso es así, ¿no? O sea, nosotros hemos tratado de vivir fieles al Señor y a todo lo que el Señor nos ha dado y los hemos arrastrado, ¿no? Y de repente, ¿no? Pues así se ha dado y no puedo decirte más, ¿no? Sonia, me has dicho todo, todo. Darte las gracias infinitas. Esperamos poder contar contigo en otra ocasión. Se han quedado varios temas abiertos súper interesantes. Y bueno, cuando María diga, Mary, ahora ya lo dejo en tus manos, pues no sé si ya nos tenemos que despedir o no. Es que no.